Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón del Grison. Casi con total seguridad has escuchado o leído historias de algunos soldados japoneses que después de terminada la Segunda Guerra Mundial se negaron a rendirse. No olvidemos que para ellos era un deshonor y la mayor deshonra que podía existir para un soldado imperial era la rendición. Y algunas de estas historias permanecieron ocultas durante mucho tiempo. Incluso décadas, como en el caso de Hiro Onoda, que se rindió en Filipinas en marzo de 1974. En las espesas e inhóspitas junglas del sudeste asiático o en pequeñas islas del Pacífico, quedaban aislados y sin comunicación con sus superiores ni con el resto del mundo. En Iwo Jima, como en muchas otras guarniciones japonesas derrotadas, después de la batalla hubo cientos de supervivientes que no aceptaron entregarse a los estadounidenses y permanecieron escondidos en las intrincadas redes de túneles y cuevas que habían preparado para la defensa de la isla. Iwo Jima era una pequeña isla volcánica, sin agua, prácticamente sin vegetación y sin población civil, por lo que la supervivencia allí era todavía más difícil. Antes de que la isla fuera totalmente declarada bajo control el 26 de marzo de 1945, llegaron a la isla miles de soldados estadounidenses, personal de las fuerzas aéreas y trabajadores civiles que ponían a punto las pistas de aterrizaje. La isla de Iwo Jima se convirtió en una importante base aérea auxiliar para los bombarderos norteamericanos B-29 al encontrarse aproximadamente a medio camino entre las Islas Marianas y Japón. Durante abril y mayo de 1945, cuando Iwo Jima estaba ya oficialmente bajo el control de las fuerzas norteamericanas, centenares de japoneses resultaron muertos o fueron capturados por los soldados del 147º Regimiento de Infantería, que habían quedado como guarnición en la isla tras la marcha de los marines. Algunos japoneses aguantaron aún varias semanas más. Fue el caso de los tenientes Musashino y Taki, que sobrevivieron ocultos en las cuevas en la costa oriental de la isla, alimentándose de lo que conseguían robar a las tropas estadounidenses durante las noches. En varias ocasiones Musashino intentó suicidarse con una granada, pero Taki siempre le disuadía de hacerlo. Una noche ambos fueron sorprendidos por el fuego de una ametralladora desde un puesto de vigilancia estadounidense. Taki cayó muerto con un balazo en la cabeza. Finalmente, perdida toda esperanza, Musashino decidió ocultarse en un hueco entre las rocas y quedarse allí hasta morir de hambre. Una semana después, delirando y al borde de la inanición, fue encontrado por una patrulla estadounidense. Le llevaron a un hospital y le alimentaron hasta que acabó totalmente recuperado. Después pasó a un campo de prisioneros en el que permaneció hasta el fin de la guerra. La base de Iwo Jima continuaba activa en 1949, aunque únicamente se mantenían varios equipos de ayuda a la navegación aérea controlados por personal de las fuerzas aéreas y una guarnición de la Guardia Costera estadounidense. En el extremo norte de la isla, a unos pocos kilómetros de las bases, se encontraba una estación de radio y por las mañanas uno de los soldados debía acudir a la base para realizar diversas gestiones. El 6 de enero de 1949, dos soldados que se dirigían a la base se toparon con dos hombres caminando y pararon junto a ellos para ofrecerse a llevarles hasta la base. Tenían rasgos orientales, pero no les sorprendió, pues unos días antes habían llegado a la isla un barco chino para recoger chatarra. Los orientales aceptaron subir al jeep y fueron hasta la base. Cuando los soldados estadounidenses llegaron a su destino, se dirigieron a las oficinas de la base, dejando a sus dos acompañantes en el jeep, pero estos desaparecieron. A la hora de la comida volvieron a la base y descubrieron que aquellos dos asiáticos eran en realidad japoneses y que habían sido capturados. Eran dos soldados de la Marina Imperial llamados Masudo Lisoki y Yamakage Kufuku, que habían permanecido 4 años escondidos en cuevas durante el día y saliendo únicamente por las noches para buscar agua y alimento. Al parecer decidieron rendirse cuando escucharon una radio que tenía sintonizada una emisora que reproducía villancicos. Esto les hizo suponer que Japón había perdido la guerra. Espero que esta historia te haya parecido interesante, así que dale un me gusta, suscríbete y compártela. Más historias como esta las puedes encontrar en elcajondelgrison.com. Nos vemos pronto con otra historia en La Trinchera.